En este día quiero hablarle del favor de Dios. Entramos a un nuevo año, generalmente cuando abordamos el primer día, hablamos de cómo planificar. Y este mensaje va a tener dos partes. El día de hoy voy a compartir la primera parte yo y la próxima semana la va a compartir mi esposa. Y la primera parte es sobre el favor de Dios. Y todos los hijos de Dios deberíamos anhelar tener el favor de Dios en nuestras vidas. Todo hijo de Dios debería de estar deseoso de que el favor de Dios esté en usted, que esté en mí, que esté en nuestros hijos, que esté en todos nosotros. Y tal vez alguien se puede preguntar, ¿pero qué es el favor de Dios? Muy bien, quiero darle una definición. Es la bendición sobrenatural. Y por favor subraye en su corazón esa palabra, sobrenatural, de Dios sobre la vida de sus hijos. ¿Y por qué hablamos de la bendición sobrenatural? Porque hay una bendición de Dios que trae de manera natural. Y por ejemplo, el día de hoy el sol sale sobre buenos y malos. Y esa es una bendición de Dios. Pero a la que nos referimos con el favor de Dios es una marcada diferencia entre un hijo de Dios y el que no cree en Dios. Entre un verdadero hijo de Dios que goza del favor de Dios y aquellos que no lo gozan. Y quiero ponerle algunos ejemplos, hombres en las Sagradas Escrituras que tuvieron el favor de Dios. Obviamente hay cantidades enormes de siervos del Señor, pero note estos nombres. Abraham, donde él iba, la bendición le acompañaba. Y quiero darle un ejemplo. Hay personas que nos piden orar por una casa, orar por el carro, y nos dicen como, unja mi carro, unja mi casa. Y siempre, no es que no lo hago, por supuesto, vamos y damos gracias al Señor por ese vehículo, por esa casa, o por lo que me piden. Pero lo interesante es que no hay un carro bendecido, no hay una casa. Y cuando me refiero a la casa me refiero al edificio. No hay un edificio bendito, una casa bendita. Lo que hay son benditos que viven en esa casa, benditos que andan en ese carro. Esa es la diferencia. Entonces, en el carro donde usted se monta, ahí la bendición va. En la casa donde usted se mete, ahí la bendición va. La empresa donde usted trabaja, ahí le acompaña. Y eso era lo que pasaba en la vida de Abraham. ¿Y qué hablar de José? Un hombre que la bendición de Dios le acompañaba por todos lados. David, todo lo que él hacía, toda campaña a la que él salía, él regresaba con la victoria. Y hay un hombre que más adelante vamos a ver un poco acerca de él, se llamaba Jabes. Le va a parecer interesante lo que ocurrió en la vida de Jabes, quien contó también con el favor del Señor. Génesis capítulo 39, versículo 2, veamos la vida de José un poco. Mas Jehová, el Señor estaba con José y fue varón próspero. Y vio su amo que el Señor Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Note la diferencia de lo que ocurre con alguien que tiene el favor de Dios. Esa persona emprende y ¿qué ocurre? Dios lo hace prosperar. Esa es la diferencia. Y otros están diciendo, está loco, qué locura. No, y vienen algunos que se creen eruditos, ¿no? Y supuestamente quieren aconsejarlo a uno. Y vienen personas y le dicen, no lo haga. No, eso no le va a funcionar. Pero el que tiene el favor de Dios, le están diciendo loco y él está diciendo, usted no sabe qué es lo que yo tengo conmigo. Porque conmigo está el favor de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer para tener el favor de Dios? Porque obviamente no todos los hijos de Dios, y lo digo con tristeza, tienen el favor de Dios. No todos los hijos del Señor tienen el favor de Dios. Muchos del pueblo de Israel estaban ahí peleando, salían a las batallas y regresaban derrotados. Pero David no. Había una marcada diferencia de alguien que tiene el favor de Dios
y alguien que no lo tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para tener el favor de Dios? Lo primero que quiero mencionarle es que el favor de Dios se pide. Diga conmigo, se pide. Dígalo de nuevo, se pide. El favor de Dios se pide. Si hay algo, lo que siempre le estoy pidiendo al Señor es su favor. Señor, que tu favor esté sobre nuestras vidas, que tu favor nos acompañe. Imagínense, por darle un ejemplo, en una ocasión, cuando voy a tramitar mi título, me piden una información de secundaria, y cuando voy al colegio y pido la información, aparece una clase que había dejado y no podía graduarme de la universidad por ese problema. Y estoy ahí, yo digo, Dios de los cielos, ¿qué hago ahora? Y le digo, dame tu favor para hablar con el director. Y voy a hablar con el director y le digo, mire, yo ya estoy, solo necesito este documento, pero aparece que debo una clase y no es cierto. Y después le muestro una carta donde el colegio me había dado una beca para la universidad. Le digo, ustedes me dieron la beca para la universidad y ahora resulta esto. Y él me vuelve a ver y dice, pero es que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada cuando uno no tiene la bendición de Dios. Pero si uno tiene la bendición de Dios, al que cree, todo le es posible. Y me dice, pero ¿sabe algo? Tenemos que hacer algo con usted, porque como usted no se va a graduar y estoy a las puertas de la graduación. Y entonces llamó a la secretaria y ahí mismo hicieron el documento y ya me fui y automáticamente me entregaron mi título de la universidad. Pero ve, es la diferencia cuando uno está pidiendo el favor del Señor todo el tiempo. Usted y yo necesitamos pedir el favor de Dios. Y ahora sí le quiero hablar acerca de Jabes, como le mencionaba. El primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Escuchen esto. La mamá de Jabes, cuando él nació, tuvo tanto dolor que le puso por nombre Dolor. El nombre de él, eso significa, lo di a luz con dolor. La mamá le puso dolor. Y cualquiera podría decir, qué duro es llamarse, que la mamá diga, porque te di en dolor, te llamo Dolor. No porque le quiera poner Dolores, porque así se llamaba su mamá, sino porque ella sentía dolor. Pero este hombre nunca se conformó. Versículo 10. Invocó a Dios, diciendo, Jabes a Dios diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y aquí viene algo increíble que ocurrió. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe qué creo, queridos hermanos? Que esta palabra el Señor la dejó para que hoy también nosotros hagamos la misma oración. Y que Dios le otorgue su favor en esta mañana. ¿Cuántos decimos amén? Que el Señor le dé su favor en esta mañana. Que venga el favor de Dios sobre su vida. Que venga hoy el favor de Dios sobre su vida. Es lo que estamos creyendo. Y yo he podido ver personas que hacen esta oración. Y no me refiero a repetir una oración, porque a Dios no le gusta nada copiado. Al Señor le gusta que nosotros le hablemos tal cual, tal como somos. Que le hablemos en la intimidad, en la confianza. Que le podamos decir, Señor, ayúdame en este trabajo. Ayúdame en este emprendimiento. Ayúdame, dame tu favor. Que venga tu favor sobre mi vida. Una vez que nosotros hemos pedido, cuando lo hemos pedido, necesitamos creer que lo tenemos. Ese es el siguiente paso. El que lo ha pedido debe de creer que lo ha recibido. Porque si usted no cree que lo ha recibido, entonces no va a tener el favor del Señor. El que cree que ha recibido el favor de Dios, actúa como que lo tiene, porque lo está creyendo. Si usted y yo creemos porque hemos orado, entonces vamos a actuar
como que lo hemos recibido. Voy a darle un ejemplo. El que ha recibido, el que ha pedido el favor de Dios y entiende que lo tiene, va y mete sus documentos en un lugar donde usted tal vez diría, nunca me podrían dar trabajo ahí. Jamás podría pasar. Por ejemplo, imagínense, estábamos orando por una persona que era miembro de la iglesia, se fue a estudiar fuera del país y cuando regresó, bueno, de hecho estaba viviendo en Estados Unidos y había una plaza acá en Nicaragua, en una embajada famosa. Y esta persona aplicó a ese puesto. Y entonces le decían, pero qué locura, aplicar, estás fuera de país, estás en otro país y quieres aplicar en un trabajo en Nicaragua. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué no aplicas allá donde estás? No, es que yo quiero regresar a mi país. Y le dicen, bueno, vamos a entrevistarle, porque clasifica para el trabajo. Y le queremos hacer una entrevista, venga a tal fecha, la persona paga un boleto. Todo el mundo estaba diciéndole, qué locura que vas a ir hasta Nicaragua a una entrevista. Todos estaban hablando de la locura que estaba haciendo. Pero es que el que tiene el favor de Dios, sabe que lo tiene, actúa como tal. Y le puedo poner algunos ejemplos. ¿Usted cree David? ¿Qué hizo David? Enfrentó a Goliat. Ahora, es fácil ahora saberlo, ¿no? Que mató a Goliat. Pero ¿qué tal en ese momento? Todos decían, ¡qué locura! Mira, a David va a enfrentar a Goliat. Eso es una muerte segura. Pero de eso se trata. Así funciona. El que tiene el favor del Señor. ¿Y qué tal Jacob? Jacob lucha con un ángel para recibir el favor de Dios, la presencia de Dios. Hasta le cambia el nombre. Pasó toda la noche peleando y le dice, ya no vas a ser Jacob, el que toma por el calcañal, el que suplanta. Ahora vas a llamarte Israel, que es el que lucha con Dios y vence. Así te vas a llamar ahora. Y sale ese hombre y se enfrenta a su hermano. ¿Y qué ocurre? El favor de Dios estaba con él. Actúa diferente el que tiene el favor de Dios. Y pensemos en Moisés. Moisés de seguro conocía al faraón de ese tiempo, pero eso no era garantía, porque él llegaba a decirle, libera al pueblo del Señor. Podía ser, hay muchas discusiones en cuanto a la cantidad, pero podrían dar entre 1 millón hasta 3 millones de personas que le servían de manera casi gratuita. ¿Quién quiere soltar una mano de obra de ese tipo? ¿Quién quiere liberar a un esclavo que no cuesta nada? Que cada persona que va naciendo se convierte en otro esclavo más y otra mano de obra más para controlar, para vivir subyugada. Pero Moisés va delante del faraón. ¿Por qué razón? Porque el que tiene el favor de Dios camina, actúa bajo ese favor. Otros dicen, no, es que ahí no funciona el negocio. Siempre recuerdo al doctor Arturo, cuando él emprendió en un negocio de turismo. ¿Y sabe lo que le decían? Estás loco, Arturo. Eso no funciona. Eso fue en Honduras. Eso no funciona. Y para la gloria del Señor, el doctor Arturo fue la primera persona de su país en llevar aviones contratados completos hasta Israel. Y cuando se dan cuenta, ¿sabe qué es lo que ocurre? Es interesante. La gente dice, yo sabía que te iba a ir bien. Si yo sabía que ese negocio era bueno. Si yo te di la idea. Hasta le dicen eso a uno. Y yo te di la idea. ¿Te acordás que yo te dije? Y uno está diciendo, sí, me acuerdo lo que me decías, por supuesto. Pero así funciona. El que tiene el favor del Señor va a actuar de manera como alguien que lo tiene. Porque si uno dice, yo tengo el favor de Dios y no emprende nada. Y no va y dice, a mí me gustaría trabajar en esa compañía, y no va y mete la documentación. A mí me gustaría tener esa beca, dice alguien. Esa beca me gustaría. ¿Y por qué no aplica? No, es que no lleno los requisitos. Aunque usted no llene los requisitos, el que tiene el favor de Dios, la bendición de Dios le va a acompañar y va a abrir puertas que usted no sabía que se podían abrir. ¿Para quién? Para la gloria del Señor, para que Él muestre su gloria sobre su vida. Podemos darle fuerte ese aplauso al Señor.
quiero que tomemos un ejemplo, el ejemplo de la amada Madre de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble esta mujer, la amada Madre de nuestro Señor Jesucristo. Fue una mujer sorprendente. De hecho, es la mujer más bendita que ha pisado la faz de esta tierra. No hay una mujer antes de ella ni después de ella. Nadie, no existe una mujer. Es la mujer más bienaventurada. Y escuche Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas, entre las mujeres. Entre todas las mujeres eres bendita, bendita entre las mujeres, le dijo el ángel. Muy favorecida, no era cualquier mujer. Esta mujer tenía, bueno, esta jovencita tenía el favor de Dios sobre su vida. Pero aquí viene la enseñanza que podemos aprender de ella. Aquellas personas que tienen el favor de Dios le obedecen a Dios. No espere tener el favor de Dios si andamos en desobediencia. No espere que, si usted se lo ha pedido, al finalizar vamos a estar orando por eso. Si usted le pide el favor de Dios y seguimos en la vida vieja, en la vida pasada, hablando como hablábamos antes, actuando como actuábamos antes, teniendo la misma mentalidad, los mismos malos pensamientos, el mismo lenguaje, mirando lo mismo que mirábamos antes, comportándonos incorrectamente, no espere que el favor de Dios le va a acompañar. Y vea lo que dice el versículo 38 de Lucas capítulo 1. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que estaba diciendo la amada Madre de nuestro Señor Jesucristo? Yo voy a obedecer. Lo que le estaba diciendo el ángel era una locura. No había un precedente, dirían los abogados, no había jurisprudencia de lo que estaba pasando. ¿No es así? No existía. No había nada parecido a lo que ella estaba diciendo, que iba a engendrar un hijo sin un hombre. En el pasado, por ejemplo, Sansón, se apareció un ángel y le dijo: vas a dar a luz un hijo. Y este va a ser un nazareo, es alguien que no se va a cortar el cabello, no va a beber ningún tipo de alcohol, va a ser consagrado al Señor. Era un ángel, lo mismo del pasado. Pero en este caso, la diferencia es que no había un hombre en la ecuación, porque era Dios mismo que iba a engendrar a este hijo. Era loco. Pero ¿qué dice ella? Hágase conforme a lo que me has mandado. He aquí la sierva del Señor, yo voy a obedecer. Y eso es lo interesante. Algunas veces, cuando uno tiene el favor de Dios, Dios le va a llevar por lugares y usted dice: ¿qué locura es esto? Esto suena loco. Pero si usted le obedece al Señor, si usted da esos pasos de fe, como David enfrentando a Goliat, como Jabes pidiendo algo cuando su vida estaba marcada por el dolor, como José en medio de la esclavitud, seguía haciendo lo correcto y obedeciendo a Dios, como un Daniel enfrentando a los leones, como Ananías, Misael y Azarías enfrentando el horno de fuego, obedeciendo a Dios. El que tiene el favor de Dios obedece a Dios. Por favor, dígame amén a eso. Necesitamos entonces obedecerle. Si usted ha estado viviendo una vida que desagrada al Señor, abandone esa vida. Mire, tener el favor de Dios es como una cobija en medio del frío, en medio del dolor, como tener un analgésico, saber que Él va a estar ahí. Cuando estábamos en el hospital, en cuidados intensivos con mi hijo, estábamos a 14 grados. Yo soy alguien que no siente ni frío ni calor. Yo no tengo frío nunca, ni calor nunca. Pero en ese lugar yo acostumbro a tener una cantidad de agua que bebo. Entonces imagínense, era estar en ese lugar y meterme agua helada. Cada vez que bebía agua,
era un temblor en el estómago y ahí sí me daba frío y empezaba a tener frío. Y mi esposa había llevado una chaqueta y cuando empezaba ese frío me ponía la chaqueta y automáticamente el cuerpo ya empezaba a relajarse. ¡Qué respiro poder sentir eso! Así es el favor de Dios. Uno siente que el mundo se viene encima, que se avalancha todo, pero como uno sabe que tiene el favor de Dios, sabe que alguien va a sacar la cara por uno, que va a pelear por uno. Y por muy difícil que se vea la adversidad, uno sabe que va a vivir y no va a morir y va a contar las obras del Señor. Y el enemigo se va a levantar, pero va a caer porque Dios está de nuestra parte con su favor. Entonces uno no quiere perder el favor, quiere tener el favor y por eso le obedece. Esa es la razón. Otro paso que necesitamos dar es rodearnos de personas que también tienen el favor de Dios. Cuando yo veo a alguien que tiene el favor de Dios, quiero estar cerca de esa persona, quiero estar ahí. Yo conocí al pastor David de escasos 16 años recién cumplidos. Nunca había escuchado de él. Lo conocí en una cruzada con Benny Hinn. Yo estaba recién salido de secundaria cuando vino a Nicaragua y él fue el traductor. Creíamos que era nicaragüense, pero yo empecé a notar, tenía 16 años nomás, empecé a notar la diferencia de la vida de este hombre. Y recuerdo, estábamos en un congreso en una ocasión, en un tiempo glorioso, él predicó, nos retó, dijo, les reto, estábamos solo jóvenes ahí, les reto para que ustedes den un paso de castidad y se comprometan con Dios. Los que estábamos ahí nos pusimos de pie, hicimos un voto de castidad, 16 años. Pero yo noté que el pastor David tenía algo diferente. Le va a sorprender, pero verdaderamente el pastor David me conoció cuando yo tenía 27 años ya. Pasaron 11 años para que verdaderamente nos conociéramos. Y yo le dije a él, usted no tiene idea, usted no sabe, pero usted nos ha bendecido todo este tiempo que tenemos de conocerle y usted ni nos conocía. Y yo realmente no los identifico bien, ni a usted ni a su familia. Y ya nos habíamos convertido, yo ya era pastor en ese tiempo. Y empecé a notar la diferencia. Imagínense, en una ocasión querían poner una cervecería al lado de la iglesia. Y él dice, quiero que sepan algo, vamos a orar para que ese lugar no funcione. Y así como en los tiempos bíblicos empezamos a dar vuelta orando al Señor y nada funcionaba en ese lugar, porque ese hombre tenía el favor de Dios en su vida. Entonces, cuando usted conoce a alguien que tiene el favor de Dios, ¿sabe qué tiene que hacer? Pegarse a esa persona. Usted tiene el favor de Dios, busque a otros que también lo tienen. Porque esa otra persona que también tiene el favor de Dios, va a transmitirle más palabra de fe y ánimo. Algunas veces estamos ahí queriendo rozarnos, no, pero es que es mi amigo. Puede ser que sea su amigo, pero muchas veces nos están estorbando. Pero cuando estamos rodeados con personas que tienen el favor de Dios, siempre lo que nos van a decir, dale que lo vas a lograr, dale que vas a alcanzar lo que te estás proponiendo. Y mire lo que hizo la amada Madre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 36 del primer capítulo de Lucas. Tu pariente Elizabeth, esta es la voz todavía del ángel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le dice, está embarazada, esa pariente tuyo. Versículo 39. ¿Cuánto tiempo dejó pasar María para ir a rodearse con Elizabeth? Aquí lo dice, levantándose María, ¿cómo fue? Se fue con calma, tranquila, relajada. Fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Inmediatamente ella dijo, yo me tengo que rodear, yo tengo que ir a buscar a esa mujer. Y más adelante vamos a ver lo que ocurre.
¿Qué va a ser el siguiente paso? Necesitamos rodearnos de esas personas. Que estemos ahí. ¿Para qué? Para que cuando uno se sienta débil, esas personas lo levanten. Y le pongo otro ejemplo en Moisés. Moisés iba a subir al monte a una guerra espiritual. ¿Y a quién cree que llegó? ¿A esa gente que siempre está hablando cosas negativas? No. Llevó a personas que estaban ahí para guerrear con él. 2 personas. A Aarón su hermano y Hur, otra persona fiel. Y cuando él se debilitaba, le pusieron una piedra, lo sentaron. Él tenía que tener las manos levantadas para que Israel venciera. Y agarraron, ese era un lugar de adoración de los ídolos. Lo sentaron ahí, agarraron sus manos y las mantuvieron firmes. Y así Israel derrotó a los amalecitas. Esa es la diferencia. Rodeado de personas que tienen el favor de Dios. Y el siguiente paso, y lo dejo de último para que usted se lo grabe bien en su corazón. Alguien que tiene el favor de Dios también es una persona que está llena del Espíritu Santo. Está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando todo el tiempo a su vida. Ahí está el Espíritu Santo. Hay veces es complicado hablar de algunas experiencias porque las personas creen que uno está tratando de llenarse de gloria o de ufanarse, pero créame, eso es absurdo, porque en esto ningún siervo del Señor, ningún hijo de Dios puede robarse la gloria de Dios, porque solo a Dios le pertenece. Él es el único merecedor de la gloria. Entonces, cuando acontece algo en nuestras vidas, no se trata de uno, se trata del poder de Él actuando a favor de sus hijos. Entonces, ¿cuántas veces he escuchado personas que vienen y dicen, no, eso no se puede? Eso es una locura. Y cada vez que uno va a dar un paso, hay personas hablando lo mismo. Cada vez que hemos dicho, vamos a abrir una iglesia, pero mire esta situación y cómo lo van a lograr y usted sabe. Y entonces yo los escucho a las personas por respeto, pero le quiero decir algo. Si el Espíritu Santo habla y Él dice, ahí hay un vacío, y usted sabe que si da un paso se va al vacío, pero si Él dice da el paso, significa que cuando usted y yo demos el paso, Él va a trazar ese puente en su vida. Dios no es mentiroso. Entonces, ¿cuántas veces? Mire, aún lo que acaba de pasar este 31 de diciembre. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a meter la gente? Y esto, y empieza cada vez. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, imagínense, vengo en camino y empieza a llover. Dios de los cielos, lo hacemos al aire libre, 31 de diciembre y llueve. ¿Y ahora qué va a pasar? Manda para que pare la lluvia. Ora, y cuántos de ustedes tal vez dicen, Señor, está brisando, está lloviendo, Señor, que no llueva. ¿Usted qué cree? El Espíritu Santo está en nosotros, y si nosotros lo pedimos, Él nos responde. Así que si usted le pidió ese día que parara la lluvia, permítame decirle que Dios mandó a la lluvia que no cayera, porque tenemos el favor de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Versículo 35, la experiencia una vez más de María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahora veamos cuando María llega donde Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Personas que tienen el favor de Dios están llenas del Espíritu Santo. No espere, y tengo que decírselo con dolor, no se puede tener el favor de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si usted cuando se levanta, lo primero que hace es encomendar su día al Creador. Si antes de ir a la cama, algunos se duermen mirando películas y esto y el otro, pero el que tiene el favor de Dios y está lleno del Espíritu Santo, antes de dormir, pasa en comunión con el Señor.
y se despierta en las madrugadas y lo primero que hace: Señor, gracias porque puedo abrir los ojos. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y cuando sale de la casa, entonces dice: yo sé que voy a salir con bien y que voy a regresar con bien porque tú me sostienes. Está esa persona llena del Espíritu Santo. No se llene de nada más. Quiero dejarle eso en su corazón. Llénese del Espíritu Santo y el favor de Dios va a estar sobre su vida. Esta es la parte donde usted dice amén. Llénese del favor de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y termino diciendo una vez más: hoy Dios quiere darle su favor. Hoy Dios quiere que usted conozca que todo lo que viene a su mano, el Señor le hace prosperar. Déjeme terminar con un testimonio. Una persona de nuestra comunidad es una persona que se dedica a sembrar. Siembra y viene una sequía. Si no me equivoco, eso fue en el 2016. Viene una sequía terrible. Entonces habían unos que habían sembrado antes que él, y yo fui a orar con este hombre. Fuimos a los campos y cuando íbamos pasando por los campos, yo dije: Dios mío, mira estos campos secos, el maíz seco. Y él me lleva a su campo y el maíz apenas estaba retoñando. Y me dice: mire, pastor, esta situación está terrible, puedo perder toda la inversión. Y le digo: ¿y qué está haciendo? Entonces me dice: mire, lo que estoy haciendo es, mandé a regar con bomba. Pero el que sabe sabe que eso es algo paliativo que no cambia nada, básicamente. Y cuando mandé a regar, ¿sabe lo que me estaban diciendo los que ya habían perdido la cosecha? No perdas más dinero, no estés pagando más, eso no va a funcionar. Entonces me dice: ore para que llueva, ore para no perder la inversión. Y nos pusimos a orar en ese campo: Señor, tu favor está sobre nuestras vidas. Y yo he visto la vida de este hombre, cómo el favor de Dios ha estado con él. Y empezamos a clamar. Me vine esa tarde a la oficina, me puse a orar en la oficina y de pronto empiezo a sentir una pequeña brisa. Escucho como que está brisando y salgo corriendo, pero solo era el viento. Y yo digo: Señor, en el momento dije: Señor, ya me contestaste. Pero miro que solo era el viento. Pero me asomo hacia el lado de donde él tiene sus sembríos y miro una pequeña nube oscura ahí. Y yo digo: Señor, ¿será que lo que quieres es mostrar tu favor marcando una gran diferencia? Me metí otra vez a seguir orando: Señor, manda la lluvia. Señor, manda la lluvia. A la tarde, cuando él regresó a su campo, me manda un mensaje y me dice: pastor, usted no va a creer lo que acaba de pasar. Acaba de caer una lluvia en mi campo. Y después yo salí y me fui a asomar y en otros lugares no había llovido, solo en mi campo. Quiero decirle esto, queridos hermanos: si Dios ha dicho que le va a dar su favor, preste atención a esto. Dios no le queda debiendo a nadie. Y Dios no es mentiroso. Si Dios dice que el favor va a venir sobre su vida, el favor va a venir sobre su vida. Y donde otros sembraron y no cosecharon, usted va a cosechar. Crea entonces que ese favor está sobre usted. Ay, viene una ola de despido. No, el favor de Dios está sobre mi vida. Yo he hecho lo correcto, estoy lleno del Espíritu Santo y Él está conmigo y me está diciendo: no temas, yo estoy contigo, no temas. Estaba en ese hospital orando: Señor, y Él diciéndome: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Qué bien se siente, qué reconfortante se siente, queridos hermanos. Cuando me decían: ¿y a cuántos empleados despidieron? A ninguno. ¿Y cómo hicieron? El favor de Dios sobre su casa. Me dice una persona: mire, pastor, hace 3 días hicieron una barrida de despido donde yo estaba.
Y yo estaba orando: Señor, mi vida está en tus manos. Y si usted dice que se acabó mi tiempo, se acabó mi tiempo. ¿Sabe cuántos quedamos? 3 quedamos. Y el encargado del departamento soy yo. Y tú dices: ¿y cómo puede ser? El favor de Dios. El favor de Dios. El favor de Dios. Ese mismo favor, proféticamente se lo digo en el nombre del Señor, el favor de Dios está sobre su vida. Créalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre del Señor, porque el favor de Dios está sobre usted.